Esto sucederá en el capítulo 20 de la telenovela turca, Lejos de ti, que será transmitida por Telemundo para Estados Unidos y a través de nuestro canal Eli TV. Nadim le informó a Cihan que toda la mercancía ya estaba lista y que únicamente faltaba su autorización para iniciar el transporte. Cihan, con un tono decidido, le respondió que su grupo se encargaría personalmente de supervisar cada movimiento y de mantener el control durante la carga de los camiones. Nadim, manteniendo la calma, aseguró que ningún vehículo llevaba armas blancas, así que no había nada de qué preocuparse. No obstante, Cihan, más firme aún, le advirtió que esperaba que nadie intentara hacer cosas por su cuenta, porque si descubría que habían escondido algo indebido, las consecuencias serían graves. Luego, Nadim quiso saber a qué hora sería la reunión, pero Cihan dijo que todavía no lo había definido. Antes de retirarse, Nadim le aconsejó no empezar muy tarde para evitar problemas y se marchó. Una vez que Nadim se fue, Halis expresó su inquietud y dijo que no debían confiarse demasiado de los socios, pues nunca se sabía quién podía traicionarlos mientras ellos estuvieran ocupados con otros asuntos. Erol trató de restarle importancia, asegurando que, si surgía algún problema, ya encontrarían la manera de resolverlo. Sin embargo, Halis insistió en que no era miedo, sino precaución, porque conocía bien los riesgos de ese tipo de negocios. Para finalizar, les recomendó a Cihan y a Kaya ponerse en manos de Dios y mantenerse atentos a todo. En ese mismo momento, Alia continuaba recorriendo hospitales de la ciudad con la esperanza de conseguir empleo. Cihan, preocupado porque no tenía noticias suyas, llamó a Kadir para saber cómo iba su búsqueda. Kadir, con tono desanimado, le contó que la situación era complicada, en todos lados la habían rechazado, como si alguien se encargara de cerrarle las puertas. Añadió que parecía evidente que Sadakat había utilizado sus influencias para impedir que Alia consiguiera trabajo. Frustrada por las constantes negativas, Alia salió de una de las oficinas molesta y humillada por escuchar las mismas excusas en cada lugar. Aunque Kadir y el anciano que la acompañaba intentaron tranquilizarla, ella, aún irritada, afirmó que no pensaba darse por vencida y que iría al hospital de Midyat, el último en su lista. Mientras tanto, Kadir seguía hablando con Cihan y le informó de un problema inesperado. Alia se dirigía justo al hospital donde trabajaba Mini. Al escuchar eso, Cihan reaccionó de inmediato y ordenó ir hacia ese lugar. Sin perder tiempo, subieron al coche y pusieron rumbo a Midyat. Al mismo tiempo, los hombres de Demir observaban todos sus movimientos a distancia, informándole detalladamente cada paso que daban. Desde su oficina, Demir escuchaba los reportes con atención y emitió una instrucción clara: nadie debía perder de vista a Alia bajo ninguna circunstancia, pues cada acción suya podía ser importante para sus próximos planes. Al llegar al hospital, Alia se encontró con Cihan de forma inesperada. La sorpresa inicial rápidamente se convirtió en molestia y, sin pensarlo mucho, lo acusó de ser el responsable de que en todos los hospitales donde había solicitado trabajo la rechazaran. Habló con firmeza y lo miró con desafío. Cihan, sin alterarse, la contempló con calma y le respondió que, si él tuviera que decidir, tampoco la habría contratado presentándose de esa forma, insinuando con ironía que su vestimenta no era adecuada para una entrevista laboral. Molesta por el comentario, Alia le contestó con voz tensa que ese no era el punto. Lo que realmente quería saber era qué había hecho para lograr que todos los directores de hospital le negaran una oportunidad. Cihan, manteniendo la calma, le asegura a Alia que él no tuvo nada que ver con las negativas laborales. Le explica con serenidad que fue su madre quien tomó la iniciativa de impedirle conseguir trabajo, llamando personalmente a cada hospital para garantizar que la rechazaran. Al escuchar esto, Alia no puede contener su impotencia y le exige que intervenga, que hable con Sadakat y detenga esa situación, pues su único deseo es ejercer su profesión. Cihan intenta hacerla razonar y le señala que, aunque quisiera ayudarla, no tendría efecto, ya que su madre jamás autorizaría que ella trabajara y continuará presionando hasta obligarla a marcharse. Entonces Alia, dolida, le pregunta si su intención es mantenerla encerrada en la mansión, como si fuese una especie de castigo. Él le responde que no se trata de eso, sino de protegerla, advirtiéndole que Sadakat seguirá hostigándola mientras permanezca cerca. Agotada por la situación, Alia deja claro que lo único que necesita es estar junto a su hijo. Después de eso, no tendrá inconveniente en alejarse tanto como quieran.
Ante esas palabras, Sihan le propone buscar una alternativa más conveniente, crearle un hospital privado donde pueda trabajar sin restricciones. Pero Alia rechaza la propuesta de inmediato. Le afirma con firmeza que no aceptará su ayuda ni su dinero, y que encontrará por su cuenta un lugar donde ejercer su carrera, sin depender de él ni de nadie de su familia. Enseguida se dirige a la oficina de Mine, quien los recibe con amabilidad, aunque sorprendida de verlos juntos. Tratando de mantener la compostura, Mine le pregunta en qué puede asistirla. Alia, con serenidad, pero determinación, le explica que está buscando empleo y que desea hablar con el director para presentar formalmente su solicitud. Mine, desconcertada, mira fugazmente a Sihan buscando orientación, y él, mediante un gesto discreto, le indica que no la contrate. Sin notar ese intercambio, Alia continúa exponiendo sus razones, mencionando que tiene formación en el extranjero y que quiere aportar su experiencia al hospital. Mine, un poco incómoda, le informa que el director está fuera del país y regresará al día siguiente. Alia asiente, agradece la atención y le entrega su número para que la contacten cuando sea posible. Luego sale de la oficina con paso decidido. Una vez que Alia se retira, Mine mira a Sihan con curiosidad y le pregunta si realmente planea impedir que ella trabaje. Él, con tono firme y sin mostrar vacilación alguna, responde que así será. Sorprendida, Mine le recuerda que Alia tiene una preparación sobresaliente y sería de gran utilidad para el hospital, pero Sihan permanece inflexible y repite sin dudar que Alia no trabajará allí. Su respuesta, directa y tajante, deja claro que no existe margen para discusión. Al mismo tiempo, Sahin estaba escondido tras una pared, observando atentamente a Nare. La vio salir de la casa con determinación, subir a su automóvil y marcharse sin volver la mirada. De inmediato, él encendió su coche y comenzó a seguirla con cuidado, manteniendo siempre una distancia prudente para no delatarse. La vigiló durante todo el trayecto hasta que ambos llegaron a un centro comercial. Nare estacionó y entró sola, sin sospechar que Sahin la seguía de cerca, observándola entre la multitud sin quitarle los ojos de encima ni por un instante. En otra zona del centro comercial, Sihan y Alia llegaron casi al mismo tiempo. Ella se dirigió directamente a una boutique, revisando con calma la ropa que llamaba su atención, mientras Sihan la observaba a cierta distancia, atento a cada uno de sus movimientos, cómo comparaba las telas, cómo tocaba las prendas y la delicadeza con la que elegía cada pieza. Por su parte, Nare caminaba entre la sección de ropa para bebés, avanzando con lentitud y observando con ternura los pequeños atuendos, con una expresión emocionada al imaginar a su hijo usando alguna de esas prendas. Mientras sostenía una pequeña prenda de bebé y la examinaba con delicadeza, Nare levantó la vista de manera instintiva. En ese instante lo vio, Sahin estaba frente a ella, mirándola con una expresión que mezclaba sorpresa y añoranza. El impacto la descolocó por completo, su reacción fue inmediata. Soltó la ropa y se dio la vuelta, intentando alejarse rápidamente. Sahin, sobresaltado, corrió tras ella y logró alcanzarla antes de que abandonara la tienda. Con la voz quebrada, confesó que, pese a todo, aún no podía olvidarla y que, aunque lo había intentado, seguía llevándola en su corazón. Nare, profundamente afectada y con tristeza evidente, le respondió que no comprendía cómo podía hablar de amor cuando nunca mostró valor para luchar por estar con ella. Él le suplicó que se detuviera y le permitiera al menos unos minutos para hablar, pero Nare, llorando, insistió en que entre ellos ya no había nada que discutir, que su historia había terminado y no había forma de volver atrás. Aún así, Sahin insistió, preguntándole si alguna vez habían tenido una verdadera oportunidad de estar juntos. Nare lo miró directamente y le recordó su promesa de no regresar a la mansión y tampoco volver con Oskan. Sahin pareció confundido, y entonces Nare le explicó que Pakais la había llamado para advertirle que si volvía, la madre de Sahin lo expulsaría. Contó que por esa razón tomó la decisión de mantenerse alejada. No quería provocar una ruptura entre él y Kaya, porque los veía como hermanos y jamás quiso ser motivo de conflicto. Sin embargo, añadió con amargura que Sahin tampoco regresó y, para colmo, acabó traicionándolos. Él, dolido, negó haberlos traicionado y aseguró que tenía razones para sus actos, pero Nare ya no creía en él. Sin otra palabra, le lanzó una última mirada llena de decepción y se marchó, mientras Sahin se quedaba quieto,
viéndola alejarse con la certeza de que había perdido definitivamente la oportunidad de recuperar lo que compartieron. Por su parte, Alia salió del vestidor con un atuendo nuevo, ajustando la ropa frente a un espejo del pasillo. Zihan, que esperaba fuera, quedó por un momento paralizado, sorprendido por lo hermosa que lucía. No pudo evitar observarla con atención, hasta que notó que dos hombres en la tienda también la miraban fijamente, comentando lo atractiva que era. En ese instante, la expresión de Zihan cambió drásticamente, su admiración se transformó en molestia evidente. Se acercó a ellos con paso firme y les advirtió de manera seria que dejaran de mirarla, recalcando que ella era su esposa y que, si continuaban, él mismo se ocuparía del problema. Intimidados, los hombres se alejaron en silencio. Luego, Zihan tomó un abrigo de un perchero y cubrió a Alia con él, protegiéndola de las miradas ajenas. Ella lo observó, sorprendida pero sin cuestionarlo. Ambos comenzaron a bajar juntos por las escaleras mecánicas, pero antes de llegar al piso inferior se encontraron inesperadamente con Nare y Zahin. La coincidencia tomó a todos por sorpresa, dejando el ambiente cargado de tensión e impacto ante el repentino encuentro. Al ver de improviso a Zahin, Zihan frunció el ceño y, con evidente fastidio, le exigió que explicara qué hacía allí. Alia, incómoda por su actitud, le recordó que se encontraban en un centro comercial y que cualquier persona podía ir a ese lugar sin problema. Aún así, Zihan se mantuvo firme y ordenó que salieran todos de allí. Ya afuera, pidió a Nare y a Alia que esperaran en el automóvil. Nare, preocupada por su tono, quiso saber qué pretendía hacer, pero él simplemente le pidió que no se preocupara. Aún así, ella decidió seguirlo discretamente, temiendo que actuara impulsivamente. Zihan entonces se aproximó a Zahin, lo enfrentó de manera directa y le exigió que se mantuviera lejos de ellos. Zahin, sin alterarse, respondió que no hacían nada malo y afirmó que quienes estaban engañados eran ellos, víctimas de las mentiras de Sadakat. Aquello irritó todavía más a Zihan, quien le advirtió que dejara de hablar si no quería consecuencias serias. Pero Zahin lo desafió, insinuando que Zihan temía descubrir la verdad sobre su madre y preguntándole si no era ella la responsable de separar a Nare de él. Además, mencionó que nada fue casual desde que el tío Hassan dejó de trabajar con su padre. Zihan trató de defender la versión que conocía, asegurando que la desaparición de Hassan se debía a la venganza de Sanar. Sin embargo, Zahin insistió en que Hassan se había ocultado porque sabía demasiado, especialmente que Sadakat tenía un hijo secreto. La tensión siguió aumentando. Zihan negó categóricamente todo lo que Zahin afirmaba, repitiendo lo que su padre le había contado, mientras Zahin sostenía que los engañados eran ellos. Finalmente, cansado de discutir, Zihan le ordenó que subiera al coche, decidido a llevarlo a la mansión para aclarar todo frente a la familia. Nare, alarmada, volvió a preguntarle qué pensaba hacer, y Zihan le respondió sin vacilación que lo llevaría directamente allí para enfrentar de una vez por todas lo que estaba diciendo. Mientras esto sucedía, Kaya esperaba frente a la universidad, intentando contactar varias veces a Serrin sin éxito, pues su teléfono seguía apagado. Impaciente y preocupado, decidió entrar al campus después de guardar su arma en el auto. Adentro, Serrin estaba sentada revisando apuntes cuando un grupo de estudiantes comentó sobre ella. Uno de ellos, amigo de Demir, aseguró que se le declararía ese día. Sus compañeros creyeron que bromeaba, pero él se acercó con seguridad, confesó sus sentimientos e intentó invitarla a salir. Ella trató de evadirlo, pero él insistió y terminó sujetándola con fuerza del brazo para obligarla a aceptar. En ese momento, Kaya entró y vio cómo el joven la sujetaba sin su consentimiento. Lleno de ira, corrió hacia ellos y lo golpeó con furia antes de que pudiera reaccionar. Lo tomó por la camisa y lo estrelló contra una pared, gritando que no se atreviera a tocarla nuevamente. Serrin, aterrada, trató de intervenir, pero Kaya continuaba fuera de control. Entre lágrimas, ella logró decir que el agresor era amigo de Demir, lo que provocó que Kaya se enfureciera aún más y arremetiera de nuevo contra él. Los amigos del muchacho se apresuraron a intervenir, sujetando a Kaya, lo que permitió que el agresor se levantara y contraatacara. La pelea se desató por completo, con empujones y golpes por todos lados, mientras los estudiantes se reunían alarmados y llamaban a seguridad. Finalmente, los guardias llegaron y lograron detener el enfrentamiento. Con dificultad,
Varias personas consiguieron separar a los dos hombres, aunque ambos continuaron lanzándose amenazas entre respiraciones agitadas. Kaya, con la cara marcada por la sangre, aseguró que no pensaba dejar el asunto así. Su oponente, también exhausto y alterado, respondió que tampoco perdonaría lo sucedido. Se mantuvieron mirándose con un odio evidente mientras eran alejados uno del otro. Serrin, temblando y aún en shock por lo que acababa de presenciar, observaba sin poder articular palabra. A cierta distancia, Kaya trataba de recuperar el aliento, sin quitarle la mirada al hombre que había osado ponerle las manos encima a ella. Mientras tanto, Zihan y los demás llegaron finalmente a la mansión. El pequeño Denis fue el primero en recibirlos y, al verlos, corrió emocionado hacia ellos. Alia lo abrazó con ternura, estrechándolo con fuerza como si quisiera protegerlo de todo. Pero la paz del reencuentro duró poco, pues Zihan, con una voz firme y dominante, le indicó a Alia que subiera a la habitación con su hijo. Ella, sin cuestionarlo, simplemente sintió y se retiró en silencio, caminando con calma pero también con cierta tensión en sus movimientos hasta desaparecer por las escaleras. Poco después, Kaya, Sadakat y Hassan llegaron también al lugar. Desde el piso superior, Alia se detuvo apoyándose en una pared, intentando pasar desapercibida mientras observaba lo que ocurría abajo. Su mirada se fijó en el salón, donde Zihan encaró directamente a su tío con un tono que, aunque controlado, transmitía tensión contenida. Le preguntó por qué había decidido ocultar su identidad tras dejar de trabajar con el tío Edmel. Hassan, nervioso y respirando con dificultad, evitó mirarlo, incapaz de ofrecer una respuesta. Entonces, sin vacilar, Zihan avanzó un paso, sacó su arma y la apuntó directamente a su tío, acusándolo de haber tramado junto a Sadakat una emboscada contra Edmel que terminó enviándolo a prisión. El silencio cayó sobre la sala, todos paralizados ante la escena. Sadakat, al ver a su hijo a punto de disparar, se adelantó con decisión. Confesó que las palabras de Zihan eran ciertas, pero aclaró que ella fue quien elaboró todo el plan. El impacto en el rostro de Zihan fue evidente mientras bajaba lentamente el arma, desbordado por la sorpresa y la decepción. Sahin, testigo del momento, no pudo contenerse y arremetió verbalmente contra él, diciéndole que su liderazgo en Albor era fruto de las manipulaciones de su madre. Luego, gritando con furia, le exigió que reconociera quién era el verdadero traidor. Nadie contestó. Un silencio abrumador se apoderó del lugar antes de que Sahin, indignado, girara sobre sus pasos y abandonara la mansión. Zihan, endurecido por lo revelado, miró a su madre y le preguntó, con un tono bajo pero cargado de rabia, qué debía hacer con ella ahora que conocía la verdad. Sadakat respondió con serenidad que jamás lo engañó, que únicamente hizo lo necesario para enfrentarse a ese hombre. Él la miró con dolor y frustración, afirmando que Sahin tenía razón y que el verdadero heredero de Albor debía haber sido Edmel. La reacción de Sadakat fue inmediata, le ordenó no repetir eso bajo ningún motivo, asegurando que no se arrepentía y que nunca habría permitido que las tierras quedaran en manos de personas crueles. Añadió que si él renunciaba algún día, ni ella ni esas tierras lo perdonarían. Hassan trató de intervenir, justificando su papel al decir que actuó por el bien del clan y que Edmel era un ser peligroso que merecía estar preso, reafirmando que volvería a hacerlo sin dudar. Tras sus palabras, el ambiente quedó pesado, lleno de tensión, y nadie se atrevió a romper el silencio. Zihan permanece quieto, con la mirada perdida, tratando de procesar todo lo que acaba de escuchar. En ese momento, Nare se acerca lentamente, con los ojos llenos de tristeza, y le dice con voz temblorosa que, si las circunstancias hubieran sido diferentes, quizás el destino de todos ellos también habría cambiado. Kaya, serio y contundente, coincide con ella y afirma que, después de lo sucedido, no hay nada que pueda justificar lo que Sadakat hizo. Tiempo después, Zihan entra en la habitación de su madre. La atmósfera es densa, casi opresiva, y solo se escucha el viento colándose por la ventana entreabierta. Él se sienta en el borde de la cama, mirándola fijamente mientras ella permanece recostada, distante. Con voz firme, le pregunta qué más ha mantenido en secreto. Sadakat lo observa con frialdad y le dice que no comprende qué más quiere saber. Sin apartar la mirada, Zihan insiste en conocer toda la verdad y le cuestiona si entre ella y Edmel existió algo más que enemistad. Sadakat,
Tras un largo suspiro, se incorpora y admite que fue Edmel quien la dejó atrás. Él intenta contener su rabia y le pregunta si su plan fue movido por un resentimiento personal. Sadakat guarda silencio, y aunque sus ojos se humedecen, se esfuerza por mantener la compostura. Con voz quebrada, pide que no siga con el tema y le suplica que la deje sola. Sin responder, Sihan se levanta y sale del cuarto. Apenas se cierra la puerta, Sadakat se derrumba, toma entre sus manos la foto de su difunto esposo y la abraza con desesperación, dejando salir todo el sufrimiento que había guardado. Más tarde, Sihan se encuentra con Sajin. Ambos se sientan frente a frente en un ambiente cargado de tensión, aunque sin levantar la voz. Sihan, serio, le pregunta por qué nunca le dijo abiertamente todo lo que sabía. Sajin, resignado, baja la mirada y responde que lo intentó varias veces, pero que Sihan nunca estuvo dispuesto a escucharlo. Esta vez, Sihan habla con más calma y le dice que no deben permitir que la ira los domine, pues con el tiempo la verdad demostrará quién es realmente culpable y quién no. Sajin, frustrado, lo mira indignado y le reclama que aún siga sin aceptar lo evidente. Sihan lo cuestiona entonces si él mismo sería capaz de reconocer la culpa de su propio padre, recordándole que ese hombre traficó mercancía ilegal durante años y habría destruido a quien fuera necesario con tal de mantener su poder. Reconoce, sin embargo, que su ambición desmedida fue lo que lo perdió. Sajin, profundamente herido, le pregunta si entonces cree que Sadakat actuó bien. Sihan lo observa fijamente y responde que quienes no deberían pagar condena son ellos, los hijos, que terminan arrastrando los pecados de sus padres. Dicho esto, se levanta y se marcha sin añadir una palabra más. Sajin queda allí, solo, sin moverse, mirando al vacío. Su mente se llena de confusión, atrapado entre la lealtad, la verdad y la necesidad de justicia. No sabe qué camino tomar, ni si la decisión que tome lo conducirá a liberarse del pasado o lo hundirá aún más en el caos provocado por tantas traiciones. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.